Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. A pesar de todo lo que pasó en relación con la resurrección de Cristo Jesús, a pesar de las muchas veces que Él se apareció, ese primer día, apenas Él había resucitado, los discípulos no lo podían creer. Cristo se le había aparecido, y vamos a estudiar la historia de cómo pasó este evento tremendo y la importancia de que Cristo haya resucitado por nosotros. Pero es difícil de creer. Ayer me tocó estar en la morgue allí del hospital de Loma Linda 2 veces. Y tuve que revisar y ¿cómo se llama? Y certificar 3 cadáveres. Y cuando vienen las personas del mortuario para llevarse los cadáveres de las personas fallecidas, pues se abre la bolsa donde están y se chequea todo, ¿verdad? Y uno ve allí el drama de la muerte. La muerte no es pasar una mejor vida, como decimos nosotros en nuestro dicho español. La muerte no es eso. La enfermedad, la muerte no estaba en los planes de Dios. Esa no era su idea. Porque cuando una persona muere, muchas veces queda destruida por la enfermedad, por un cáncer, por una infección, por la edad. El pecado te destruye hasta el punto que tu cuerpo ya no puede vivir. Nunca es bonita, siempre es muy triste y desgarradora. Así que es difícil creer. Los discípulos habían visto a Cristo Jesús morir en la cruz del Calvario. Morir en la cruz del Calvario. Habían visto cómo la sangre había dejado de caer de su cuerpo. Habían presenciado cómo el soldado romano se había acercado y le había clavado una lanza. Hermano, las lanzas de los romanos tenían una punta, más o menos del tamaño de este micrófono, solamente la punta. Y esa punta se le introdujeron en el costado de Cristo Jesús. De allí salió sangre con agua. Ellos habían visto eso. Los mismos soldados romanos, por más rudos que eran, ellos sabían cuando una persona moría. Y ellos al comienzo se habían rehusado a clavarle la lanza. La clavaron porque los dirigentes judíos, en su odio contra el Mesías, le habían pedido a los soldados que lo hicieran. Porque los soldados dijeron: él ya murió, ya no necesitamos partirle las piernas, quebrarle las piernas con mazos, como lo hicieron con los ladrones que estaban colgados a los lados. Pero por insistencia de los dirigentes espirituales, los dirigentes religiosos, lo hicieron. Algo terrible, algo terrible. Los discípulos habían visto cómo el cuerpo destrozado de Jesús había sido bajado de la cruz. A ellos no les cabía la menor duda de que Él estaba muerto. Y hermanos, esos días no había televisión, no había noticias como ahora, ¿verdad? No hubo una cámara, como ahora tenemos acá algunas cámaras, no había una cámara que registrase el momento cuando Cristo Jesús muere en la cruz del Calvario. Pero Cristo Jesús muere en medio de la celebración de la Pascua. El próximo sábado, en esta semana que viene, es la Pascua, es la de verdad. Se cumple el aniversario de cuando Cristo muere por nosotros, para salvarnos, el Pesaj. Y muere justo Cristo Jesús en el momento que la Pascua se celebraba. O sea, era una coincidencia. El momento que Cristo Jesús muere en la cruz del Calvario
en ese momento los corderitos eran muertos y se participaba de la cena de la Pascua, la festividad judía más importante. Sabemos que hubo un terremoto y que el corderito del templo, el reservado para el sacrificio de la Pascua, escapó. Pero todo eso pasó tan rápido. La gente se retiró del Calvario apesadumbrada porque habían visto las señales que ocurrieron cuando Cristo Jesús muere ahí en la cruz. Una escritora inspirada dice que el sol se rehusó a dar su luz, tinieblas cubrieron la tierra, hubo un tremendo terremoto. La gente que había ido por curiosidad, muchos de ellos, para ver lo que estaba sucediendo. Otros por ahí hasta pensaban de que Cristo Jesús realmente había cometido algún acto de traición contra el gobierno romano. Pero después de ver todo lo que estaba sucediendo, esta gente volvía a su casa triste, impactada, en shock. Al día siguiente, más y más gente llegaba a Jerusalén porque era la Pascua de los judíos. ¿Y cómo la gente se enteró de que Cristo Jesús había muerto? No había internet, no había YouTube. La gente se contaba unos a otros, era el rumor que se esparcía. Y muchos de los que llegaban a la Pascua llegaban para ver a Jesús. Porque cuando Cristo Jesús estaba acá, hermanos, ¿qué hacía Él? Le hablaba a la gente palabras de esperanza, ¿verdad? ¿Qué hacía con los enfermitos? Los sanaba, los curaba. ¿Qué había hecho poquito antes de ser llevado a la cruz? Había resucitado a Lázaro. Había perdonado los pecados de tanta gente. Así que esa gente que llegaba para la Pascua, muchos de ellos llegaban buscando a Cristo Jesús. Habían viajado desde muy lejos a pie, habían viajado sobre animalitos para ver a Jesús. Traían muchos de ellos sus enfermitos para ver a Cristo Jesús. Fueron al templo aquel día tratando de encontrar a Cristo Jesús. ¿Y qué encontraron? El templo roto. No había servicios. Y la ciudad estaba en conmoción. Y muchos de ellos empezaron a decir qué es lo que ha pasado. Porque a Cristo Jesús, hermanos, a Cristo Jesús lo llevan a la muerte en el proceso más injusto que alguna vez ha habido. Lo juzgan, lo condenan y lo matan en unas cuantas horas. La gente se estaba enojando, la gente se estaba airando, la gente se estaba desesperando por la tamaña injusticia que había pasado. ¿Y a quién querían preguntarle cosas? A los sacerdotes, a los fariseos, aquellas personas que estaban a cargo de la salud espiritual del pueblo. La gente estaba helada. Va a decir Elena G. de White, esta escritora cristiana, de que los sacerdotes ese día se encerraron en sus casas. Pusieron soldados alrededor de sus viviendas porque la gente preguntaba y preguntaba y ellos no sabían qué contestar. Ellos habían odiado a Cristo Jesús hasta el final, pero ahora que estaba muerto le tenían más miedo todavía. Fue un día muy triste. Ese día algunos enfermos morirían porque ya no estaba la mano del maestro de Galilea que podía extenderse para curar a esos enfermos. Un día de sufrimiento, un día de dolor. Los pocos sacerdotes que ese día estaban oficiando allí en el templo, varios de ellos no habían dormido bien, así como algunos acá no han dormido bien. Ya me di cuenta. Sus ojos estaban pesados a la hora de los sacrificios, estaban ofreciendo los sacrificios allí y estaban con insomnio, soñolientos, porque toda esa noche se le habían estado leyendo los rollos de la Escritura. ¿Ustedes creen que esos hombres no tenían corazón?
¿Ustedes no creen que esa gente no sabía la palabra de Dios? Ellos habían visto allí a Cristo Jesús morir. Yo imagino en el corazón de muchos que hasta a ese momento le tenían ira cuando ven todo lo que pasa y todo lo que sucede. Ellos sabían la palabra de Dios, algunos se la sabían de memoria. Y todas esas profecías empezaron a dar vueltas en sus cabezas. Así que habían estado pasando la noche estudiando, repasando, y estaban conmocionados. Cuenta la historia que algunos de ellos después creerían en Cristo Jesús y le aceptarían. Pero ese día fue un día terrible. Los sacerdotes también estaban asustados por la promesa que Cristo Jesús había hecho. Ellos la habían entendido. Trataban de atraparlo desde templos, pero ellos entendían, ellos sabían. Ellos sabían de que Cristo Jesús había prometido resucitar. Y aunque ese día, por respetar sus tradiciones farisaicas, no querían entrar en el atrio de los gentiles, por ejemplo, para no contaminarse, porque era sábado y era Pascua, doble celebración. Aquel día, los dirigentes del pueblo de Israel decidieron tener una junta de iglesia en la casa de Pilatos, el pagano, gobernador romano. No les importó. Y allí le pidieron algo muy raro. Y Pilato se los tuvo que conceder porque Pilato también estaba atormentado por todo lo que pasaba. Y una centuria, 100 soldados del mejor ejército del mundo, fueron designados para cuidar la tumba donde había sido sepultado Cristo Jesús. Su tumba fue sellada con el sello del emperador romano y asegurada con cuerdas. Humanamente los sacerdotes se fueron tranquilos luego de esa junta. Ya estaba hecho todo lo posible para mantener a Cristo Jesús muerto. Era imposible desde el punto de vista humano que Cristo Jesús pudiera salir de esa tumba. No había 100 soldados romanos. Se hubieran necesitado más de 500 o 600 hombres armados para tratar de derrotar, y difícilmente lo hubieran hecho. Un militar romano, un soldado romano armado, pertrechado. 2 nomás, si se aparecieran aquí y nos quisieran matar, nos matarían probablemente a todos. 2, con todas sus armas. No tenían metrallador, no, pero sí sabían usar otras cosas. Y bien, el mejor ejército del mundo. Pero no solamente los sacerdotes se estaban asegurando de que Cristo Jesús no se levantaría. El mismo demonio, el mismo diablo, acampó con sus huestes demoníacas en los alrededores de la tumba. Llenó, dice, era una cosa impresionante. Los soldados estaban aquí cuidando y encima de ellos estaba el diablo y sus ángeles, porque ahí el diablo se estaba juzgando su destino. El diablo no quería que Jesús muriera. El diablo no quería que fuera así. Y si había muerto, ahora había que mantenerlo allí, porque si Jesús resucitaba, el diablo era la señal de que el diablo iba a perder el principado sobre esta tierra. Cristo Jesús lo derrotaría para siempre. Así que todas las huestes angelicales también estaban allí. Pero cuán vanos son los intentos, incluso de los demonios, para detener el plan de Dios. Porque hermano, hermana, querido, joven, Dios tiene un plan. Y Él lo va a cumplir. Y Él te ha llamado a esta iglesia. Esta iglesita que no es perfecta, es una iglesita que estamos aprendiendo. Me gustaría que la campaña de Semana Santa, decir que esta campaña de Semana Santa nos ha salido bien. Todos pusimos el hombro, todos estuvimos, algunos pusieron, sí, yo voy a sacarme el sombrero. Pero todavía nos falta aprender bastante como iglesia. Pero a pesar de lo que nosotros somos, Dios nos ama, Dios nos quiere.
Dios nos ama, Dios nos quiere. ¿Qué pasó aquel domingo de madrugada? Mateo y Juan son los dos evangelios que nos proporcionan más detalles de lo ocurrido ese día. Pero todos los evangelios nos dan información. A veces esta información parece fragmentaria. A veces parece que hasta los evangelios se contradicen. Pero todo esto es debido a los diferentes énfasis. Lucas, Marcos quieren enfatizar diferentes aspectos. Son como varias cámaras tomando todo lo que pasó aquel día. Y hermanos, en este sermón yo voy a tratar de juntar todo lo que los evangelios relatan y lo que el Espíritu de Profecía también relata, para que nosotros podamos entender la importancia de por qué Cristo Jesús resucitó, por qué ese acontecimiento es tan importante para tu salvación y para la mía. En las últimas horas de la noche de ese sábado, ya cuando estaba por despuntar el día domingo, el cuerpo de Cristo Jesús permanecía todavía en la tumba. Mientras estaba todavía oscuro aquel domingo, muy temprano en la mañana, María Magdalena se dirigió a la tumba, según San Juan capítulo 20, versículo 1. Parece que las otras mujeres, había un grupo de mujeres que habían tomado la decisión de no dejar el cuerpo de Cristo destrozado allí, que se pudriera, ¿no?, como cualquier delincuente que hubiera sido crucificado. Ellas quisieron llevarle especies, quisieron untar su cuerpo con especies aromáticas para que el olor de la podredumbre, de la muerte, no fuera tanto y pudieran honrar de alguna forma su cadáver, como era la costumbre judía. Y estas mujeres, que hasta ese momento, dicho sea de paso, se habían manifestado como los discípulos más valientes de Cristo Jesús. Dios ama a los hombres y a las mujeres, pero de los discípulos más valientes que ha habido jamás, yo diría que están las mujeres. ¿Sí? Casi siempre cuando yo he llegado a una iglesia, la mayoría de los hermanos miembros de esa iglesia no son hombres. Mal para nosotros. A los hombres nos cuesta creer. Nos cuesta dejar la vida del mundo. Pero hay mujeres que sí son valientes y que están dispuestas a seguir a Cristo Jesús. Y estas buenas mujeres, entre ellas la mamá de Cristo Jesús, María, la mamá de los discípulos de Juan, Salomé, dice la palabra de Dios, se pusieron de acuerdo para ir a llevar especies y compraron especies. Ni bien pasó el sábado para llevar y ungir el cuerpo de Cristo Jesús. Ahora, ¿les hubieran dejado los soldados romanos? ¿Les hubieran dejado abrir los sellos del César allí? Pasen, por favor, unjan el cuerpo de Cristo Jesús. ¿Qué hubieran hecho los soldados romanos? Por lo menos las hubieran botado. Y por lo más las hubieran matado porque estaban nerviosos de lo que iba a suceder. Todos estaban en tensión. Estas mujeres fueron a jugarse la vida, hermanos, allí, ese domingo de madrugada, llevando esos ungüentos para untar el cuerpo de Cristo Jesús y para ungirlo. Parece que las mujeres se habían puesto de acuerdo para llegar juntas allí al sepulcro aquella madrugada. Y todas habían salido antes de salir el sol. Mientras estaba oscuro, dice la palabra de Dios, y mientras las mujeres iban todavía caminando hacia la tumba, un ángel del Señor, dice la palabra de Dios, el más poderoso de las huestes celestiales, aquel que ocupa el lugar de Lucifer, aquel que anunció el nacimiento de Cristo Jesús cuando Él vino por primera vez a este mundo, semejante a un rayo. Dice la escritora inspirada que Él se cubrió con la armadura de Dios allí en el cielo. Del cielo bajó como un rayo tremendo de luz, y el ángel bajó allí con esa protección divina, bajó allí a presentarse delante de la tumba. Los demonios que estaban allí cuidando y protegiendo entre ellos de que Cristo Jesús no saliera, se aterrorizaron al ver semejante despliegue de gloria y de poder. La tierra tembló una vez más. Detrás de ese primer ángel descendió un segundo ángel. Esos dos ángeles, ¿saben qué? Todos nosotros tenemos un ángel guardián. Si tú un día le has entregado a Cristo Jesús tu corazón, porque dice la palabra, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Aquí están los ángeles de Dios. ¿Sabías eso? Amén. Puedes decir, hola angelito. ¿Qué tal, ángel?
Cada uno de nosotros tiene un ángel guardián. Pero cuando Cristo Jesús vino aquí a la tierra, los dos ángeles más poderosos que hay en el cielo fueron sus ángeles guardianes. Porque Cristo Jesús, hermano, vino a enfrentarse al demonio y a todos sus demonios. Hermanos, a veces nosotros pensamos Cristo Jesús como algo tan lejano, su venida a este mundo, su enfrentamiento con el diablo fue tan frontal, que si no hubiera sido por la protección por la protección angélica que él tuvo, María embarazada ya lo hubiera matado. Ese yo creo que fue uno de los primeros planes. Y cuando el bebito nació, lo quiso matar. O sea, si no hubiera sido por los ángeles que le avisaron a José que querían matar al bebé, de los ángeles que aparecieron a los pastores, dos ángeles tenía Jesús que eran sus ángeles guardianes. Uno descendió con tal poder, los ángeles del demonio se asustaron terriblemente, se aflojaron esa protección, ese candado que tenían sobre la tumba de Cristo Jesús. Los soldados romanos, al ver todo eso que pasó, dice la Escritura, cayeron como muertos. ¿Te ha pasado a veces eso? A mí me ha pasado alguna vez. A veces cuando te asustas de algo te quedas paralizado. A veces ni siquiera te salen las palabras, ¿verdad? ¿A alguno le ha pasado alguna vez eso? Quieres hablar y no puedes. Tu cuerpo está endurecido. Un día que me pasó una cosa así, me empecé a hacer así con mi mano porque no podía, estaba... Más que eso vieron los soldados romanos. Y se quedaron, dice, como muertos allí tirados en el suelo. Este ángel, dice, bajó y lo primero que hizo, empujó la piedra y dice, la piedra salió volando como que fuera una piedrita. Y mientras él hacía eso y giraba para enfrentarse a los soldados, el otro ángel que bajó detrás de él entró a la tumba y ambos le dijeron a Cristo Jesús: Hijo de Dios, sal fuera, tu Padre te llama. Qué cosa terrible, hermanos. El Salvador, por la vida que había en él, según dice el deseo de toda la gente, 729, salió en ese momento de la tumba de José, revestido de gloria. De él mismo se halló vida. Eso es algo incomprensible. Eso es algo que solamente Dios puede hacer. Él, estando muerto, de él mismo brotó la energía para volver a vivir y se levantó con un cuerpo glorificado. Y salió de la tumba resplandeciente, exclamando: yo soy la resurrección y la vida. Yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo la pongo de mí mismo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Según lo que dice la palabra de Dios en San Juan capítulo 10, versículos 17 y 18. En ese mismo momento, cuando todo se estaba pasando, más ángeles bajaron del cielo, empezaron a cantar, dice la historia, recibiendo a Cristo Jesús en alegría porque Él se estaba levantando de los muertos. Mientras todo eso sucedía, hermanos, por ese terremoto y todo lo que había pasado, un grupo de hijos de Dios que estaban muertos resucitaron de sus tumbas. ¿Quiénes fueron esos que resucitaron de sus tumbas? Aquellos que habían pagado con su vida el hecho de ser hijos de Dios. Profetas que habían predicado y que habían sido apedreados por hablarle a la gente de que Cristo Jesús pronto venía. ¿Quién sabe? El bienaventurado Isaías se levantó entre ellos. ¿Quién sabe? Eliseo se levantó entre ellos. Jeremías probablemente se levantó entre ellos. Estos santos hombres de Dios que con su vida habían dado testimonio de Cristo Jesús, se levantaron de los muertos. Cristo Jesús hasta ese momento había levantado a algunas personas entre los muertos. Él había levantado a Lázaro, por ejemplo. Pero en el caso de Lázaro, en el caso del hijo de la viuda de Naín, en el caso de la hija de Jairo, esas tres personas habían sido resucitadas, pero todas esas tres personas habían sido resucitadas con un cuerpo similar al nuestro. Solamente habían vuelto de la tumba. Pero estos que resucitaron en el momento cuando Cristo Jesús se levanta de la tumba, resucitan con el cuerpo glorificado que nosotros recibiremos cuando Cristo Jesús venga en la segunda venida.
Y dice, empezaron esos que se habían resucitado, empezaron a tocar las puertas de las personas temprano en la mañana aquel domingo. Y cuando la gente abría, decían estas personas, Cristo Jesús ha resucitado de los muertos y nosotros hemos resucitado con Él también. ¿Te imaginas, hermano? Con sueño toca alguien la puerta. ¿Quién está tocando la puerta? Abres. Y dice el apóstol, oh, cosas que ojo no vio, que oído no oyó, son las cosas que Dios ha preparado para sus hijos. Esa gente llena de vida, con una vida inmortal, con una vida eterna. Ahora se acercaba a la gente y le decía, Cristo Jesús ha resucitado a los muertos y nosotros hemos resucitado con Él. ¡Qué cosa tremenda! Y hermanos, todos estos empezaron a dar testimonio de que Cristo Jesús había resucitado de los muertos. Finalmente se había vencido la propia muerte. La propia muerte. Cuando todo esto sucedió, cuando Cristo, los ángeles, todo lo que había pasado, toda esa luz desapareció, los pobres soldados romanos que habían quedado ahí tirados como muertos, que habían visto al ángel quitar la piedra, que lo oyeron llamar al Hijo de Dios, que vieron a Cristo Jesús realmente salir de la tumba, como pudieron se empezaron a alejar del sepulcro y fueron tambaleándose hacia la ciudad, dando la más grande noticia del tiempo y la eternidad. La gente veía a estos hombres caminando casi como zombies y decían, se ha levantado, ha resucitado de los muertos. No lo podemos creer. Pero iban arrastrándose hacia la ciudad de Jerusalén. Tan grande había sido el impacto de todo lo que había sucedido. Mientras esto acontecía con estos soldados, María Magdalena llegó a la tumba. Ya los ángeles se habían ido, ya la luz había desaparecido, ya los cantos habían cesado. Y al llegar a la tumba, encontró que la tumba, la piedra estaba removida. Y se apresuró a referirlo a los discípulos. Parece que primero María Magdalena llega, ve todo lo que sucede, se asusta tremendamente, ni siquiera entra, ni siquiera atisba qué es lo que estaba sucediendo y volvió corriendo para decir a los discípulos que algo terrible había pasado allí en la tumba. Las otras mujeres, entre ellas María, la madre de Jacobo, junto con Salomé y Juana, según San Marcos capítulo 16, llegaron al sepulcro. Y una vez que ellas llegan, encontraron allí al ángel que había descendido del cielo para llamar a Cristo del sepulcro, sentado en la piedra que había quitado de la entrada de la tumba. Dice el Espíritu inspirado de que los ángeles, este ángel que había bajado con tanto poder del cielo, al ver que las mujeres se acercaban, tomó una forma humana. Porque no quería asustar a estas mujeres. Y ahí se sentó encima de la piedra. Y cuando llegaron las mujeres le dice, ¿por qué buscan aquí al que se ha levantado entre los muertos? Qué cosa tremenda, ¿no? Estas mujeres, ese testimonio que reciben tan temprano, tan tempranito, allí encima en los oídos de estas mujeres. En este momento algunas de estas mujeres empiezan a acordarse todo lo que Cristo Jesús había enseñado sobre su resurrección. Sin demora, las mujeres van a dar el informe a los discípulos. Los discípulos estaban asustados, guardados bajo 7 llaves hasta ese momento, obedeciendo ellas a los ángeles, según San Mateo 28, 8 y 9, Marcos 16, 8 y otros más. Aparentemente, es en este momento, mientras todo esto sucedía, que los soldados romanos llegan a Jerusalén y se presentan, son llevados ante los principales sacerdotes, quienes paralizados de horror escuchan su informe, según Mateo capítulo 28, versículo 11. Dice la historia que los sacerdotes se enteraron de que algo terrible había pasado, habían sentido el terremoto. La gente empezó a contar que cosas raras estaban sucediendo, y cuando ven a los soldados romanos que se estaban arrastrando con dificultad hacia Jerusalén, los sacerdotes se dieron cuenta de que algo malo había pasado y los mandaron llamar a ellos primero, a los soldados romanos.
Cuando los soldados romanos llegan y le cuentan a los principales sacerdotes lo que había acontecido, dice la palabra de Dios que el sumo sacerdote Anás se quedó sin hablar. Nadie podía decir nada. Los soldados, después de contar su relato, dieron la vuelta para irse. Y en ese momento los sacerdotes le empiezan a salir las palabras y les ofrecen sobornarlos para que no contasen lo que había acontecido. Pero ¿cómo podían sobornar a los soldados romanos? ¿Cómo podían decir de que ellos habían quedado dormidos? Porque ese fue el argumento. Vamos a decir que ustedes se quedaron dormidos y vinieron los discípulos y se llevaron al cuerpo de Cristo Jesús. ¿Cómo podían los soldados romanos, si estaban dormidos, decir sus discípulos vinieron? Si estaban dormidos, ¿cómo sabían que eran los discípulos los que habían venido para robar el cuerpo de Cristo Jesús? Y los soldados romanos sabían, en la ley marcial, en la ley militar romana, si tú estabas de guardia y te quedabas dormido en la noche, eras sujeto a pena de muerte inmediata. Así que los soldados se asustaron. ¿Cómo ustedes van a decir que nosotros nos hemos quedado dormidos? Nosotros no nos hemos quedado dormidos. Nosotros vimos realmente lo que pasó. Y los sacerdotes le dijeron, no se preocupen, nosotros vamos a hablar con Pilato. A él tampoco le conviene que la gente se entere de que Cristo Jesús ha resucitado. De esa forma estos hombres salvaron su vida, pero empezaron a esparcir el rumor de que el cuerpo de Cristo Jesús había sido en realidad robado. Mientras tanto, María Magdalena, que había encontrado, había vuelto por su parte, ¿verdad? Había encontrado a Pedro y a Juan y les dice que la tumba de Cristo Jesús estaba vacía. En ese momento Pedro y Juan empiezan a correr hacia el sepulcro. Todavía eran las primeras luces de la mañana. ¿Quién llegó primero? ¿Quién llegó primero? El más joven llegó primero, Juan llegó primero. Claro, pues hermano, si me van a mandar a mí a correr con Daniel, yo capaz voy a querer llegar, ¿no? Pero pues la juventud pues se va a imponer a la experiencia. Así que Juan llegó primero. Y dice la palabra de Dios, Juan llegó y se quedó en la puerta, vio todo lo que había pasado, se asustó también y salió corriendo. Pedro llegó, miró adentro allí, miró adentro de lo que estaba pasando y ninguno de ellos vio nada, ninguno de ellos vio a los ángeles al comienzo. María Magdalena, de lo que había ido, los había encontrado, también ella volvió, pero ella volvió por lo más que podía correr ella. Cuando llega a la tumba finalmente, ve que los hombres se asustaron y dijeron, vamos a avisar a los demás. Y volvieron a los discípulos y María se queda allí sentada en la tumba, luego de que Pedro y Juan se habían ido. En ese momento, dice la historia de los evangelios, María se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio, o sea, los ángeles parece que en ese momento aparecían y desaparecían. Vio a los dos ángeles sentados en la piedra donde había estado el cuerpo de Cristo Jesús. Los ángeles ahora estaban adentro, sentados allí encima de la piedra donde ponían el cadáver, porque era como una cueva, ¿verdad? Y ahí adentro en esa cueva había una piedra, en esa piedra ponían el cadáver. Allí ahora María mira y ve los ángeles que estaban allí, sentados sobre esta piedra. Al erguirse, María ve esto y se asusta. ¿Te imaginas, hermano? Todos miran, no pasa nada, se van. Ahora yo miro y veo dos ángeles. ¿Tú cómo te pondrías? María se impresionó. Y en ese momento que está impresionada allí mirando los ángeles, ¿qué pasa? Escucha una voz familiar que le dice: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? María da la vuelta y ve a una persona, era temprano en la mañana, todavía estaba un poquito oscuro, y le dice: Señor, se han llevado el cuerpo de mi maestro y no sé dónde está. Si tú te lo has llevado, por favor, dime. Nosotros vinimos para ungir ese cuerpo. Y la persona le dice: María. ¿Quién era esa persona? Era Cristo Jesús. Y María se cayó sobre sus rodillas. No podía creer lo que estaba viendo. Y Cristo Jesús le dice: anda a los discípulos. No me toques todavía. Levantó su mano. María quiso abrazarle los pies.
Y Cristo Jesús le dice, no me toques, porque todavía no he ascendido a mi Padre. Pero han de ir a los discípulos que he resucitado, que estoy ascendiendo a mi Padre y que voy a volver. Voy a mi Dios y a vuestro Dios. Wow, qué cosa tremenda lo que pasa ahí con María. Después de que se fue María, Cristo Jesús ascendió por un tiempo muy breve al cielo, pero no ascendió solito, hermanos. El día después de la Pascua se le presentaba a Dios tradicionalmente una ofrenda de las primeras gavillas que estaban listas para la cosecha. Después de la Pascua venía la fiesta de los panes sin levadura, y la primera cosa que pasaba era que se llevaba al templo, los agricultores y los sacerdotes recorrían los campos viendo las gavillas de trigo que ya estaban empezando a madurar, los primeros frutos. Y recogían las primeras gavillas que estaban saliendo allí en el campo y llevaban un montón de esas gavillas y lo presentaban como una ofrenda mecida ante Dios, diciéndole: Señor, estas son las primeras primicias, los primeros frutos que están saliendo de la cosecha. Ellos no sé si sabían de lo que estaban ellos significando, pero el significado era de que un día, luego de que el Cordero de Dios muriera en la cruz del Calvario, Él se iba a presentar ante su Padre con las primicias de los que durmieron, con los primeros frutos de aquellas personas a quien vino a salvar. ¿A quiénes vino a salvar Cristo Jesús? ¿A quiénes vino a salvar Cristo Jesús? A nosotros, pues, hermanos, ¿no? No vino a salvar, hoy no nos salvamos a nosotros. Después de que María se fue para avisar a los discípulos, Cristo Jesús asciende a los cielos con todas esas personas que habían resucitado y se presenta con ellos al Padre. Ya hay un grupo de seres humanos en el cielo. Y probablemente ellos están entre los 24 ancianos del Apocalipsis, que se menciona en la palabra de Dios después. Qué cosa tremenda, hermanos. Cómo la muerte de Cristo, cómo la resurrección de Cristo Jesús fue algo tan tremendo. Ahora la salvación es segura en Cristo Jesús. Después de ascender al Padre ese mismo domingo, Jesús apareció al grupo de mujeres que fueron a ungirlos, diciéndoles con cariño: os saludo. Las asustó a las pobres hermanas, ¿verdad? Las mujeres estaban allí, ¿no? No sé si ya le habían avisado a los discípulos o estaban volviendo otra vez para ver qué había pasado. La cosa es que estaban allí en grupito, ellas andando, y Jesús sale de repente y les dice: os saludo, pobrecita. ¿Cómo se habrán asustado? Jesús era un poco alegre, era bien alegre, le gustaba sorprender a la gente. Era parte de su psicología, parte de su carácter. Una cosa bien interesante. Después de que esto pasa, Jesús aparece a Pedro, según dice San Lucas capítulo 24, 31. Jesús aparece a Cleofás y a un discípulo que iban en Emaús, una historia muy conocida, ¿verdad? Y finalmente Cristo Jesús, hacia el final del día, se aparece a todos los discípulos que estaban allí en el aposento alto. ¿Por qué? Porque Jesús estaba que le decía a la gente: vayan y díganle que he resucitado a los muertos. Vayan y díganle que ahora la salvación del mundo es una realidad. ¿Y qué pasaba con los discípulos? Estaban asustados, bajo 7 llaves. No querían salir a contarle a otros de que Cristo Jesús se había resucitado de los muertos. A nosotros decimos: estos discípulos, ¿cómo le faltaba la fe? Pero malos eran, pastor, ¿no? Y cuando llega una campaña de Semana Santa y nos ponen unas invitaciones bien bonitas en nuestras manos para dárselas a la gente, ¡ay no, qué miedo me da! Se van a burlar de mí. Los seres humanos no hemos cambiado, hermanos. Pero todavía, no importa lo que hayas hecho con esos volantes, hermanos. No importa si pudiste venir o no. Todavía Cristo Jesús nos dice que es hora de ir a decir a la gente de que Cristo Jesús ha resucitado de los muertos. Todavía es hora, todavía hay tiempo. Había un discípulo que no estuvo ahí. ¿Quién era ese discípulo? Tomás. ¿Por qué es importante la resurrección de Cristo Jesús? Cuando nosotros leemos la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 15, el apóstol San Pablo da 3 razones fundamentales por las cuales nosotros tenemos que entender de que Cristo Jesús resucitó realmente de los muertos.
Si Jesús no resucitó de los muertos, hay tres cosas tremendas que se perderían. En primer lugar, la esencia del Evangelio. La esencia del Evangelio. Cristo Jesús, ¿cuál es el Evangelio? El Evangelio es decir a la gente, Cristo Jesús puede cambiar tu corazón. Cristo Jesús puede cambiar tu vida. Cristo Jesús puede cambiar tu carácter. Cristo Jesús puede arreglar tu hogar. Cristo Jesús puede hacerte una persona llena de paz. Cristo Jesús puede llenar tu vida de esperanza y amor. Pero si Cristo Jesús ha resucitado de los muertos, ¿podría Él acaso hacer esas cosas? Si Cristo no hubiera resucitado de la tumba, Él no podría darte esperanza. Él no podría darte amor. Él no podría cambiar tu vida. Él no podría cambiar tu hogar. El Evangelio sería una linda mentira. La esencia del Evangelio depende de que Cristo Jesús se haya realmente levantado de los muertos. En segundo lugar, dice el apóstol San Pablo, dice que todo esto, la predicación del Evangelio, sería como una droga. ¿Verdad? Sería como una droga. Bueno, en algunos centros de trabajo, las personas no pueden estar trabajando todo el día. Piden un permisito, ¿no? ¿Me das un permisito para qué? Ustedes saben, ¿no? Ustedes trabajan también. Ahí se van a un arbolito, se van afuera, ¿no? Se meten en un baño, está prohibido meterse en el baño. ¿No? Se meten ahí, ¿no? Y ahí están fumando. Si Cristo Jesús no hubiera resucitado de los muertos, el Evangelio sería eso. Hoy día hay un montón de iglesias cristianas que dicen Cristo Jesús no resucitó de los muertos. Esa es una linda historia. Hermanos, ustedes no se imaginan la cantidad de iglesias cristianas que hoy día ya no creen que Cristo Jesús se levantó de los muertos. Y dicen, no, la Biblia, que la creación en 6 días, no, que el diluvio, que Cristo Jesús hizo un milagro, que levantó muertos, que él mismo resucitó. No, pues ya estamos un poco grandecitos para estas historias. ¿Y entonces por qué hay que ir a la iglesia? No, pues porque la iglesia es algo bonito, ¿verdad? Te vas a tu casa con un poco de paz, ¿verdad? Por lo menos vives en la gracia de Dios. Y Dios, no, es que Dios tampoco no existe. Pero igual pues vives en la gracia de Dios, ¿no? En realidad nosotros hemos creado estas cosas para sentirnos bien, para buscar valores, para desarrollar. Hay mucha gente que dice, el valor más grande, y todavía lo dice bien bonito, ¿no? La cosa más grande de la vida cristiana, lo más importante de la religión cristiana son los valores. Es saber diferenciar entre qué hay cosas buenas y malas en este mundo. Pero hermanos, el cristianismo no es eso. Si el cristianismo fuera eso, el cristianismo sería lo más triste de lástima, porque seríamos un grupo de gente, un grupo de moralistas. Eso sería un grupo de moralistas, gente que está buscando vivir un poco mejor. Y ni siquiera buenos moralistas, porque todos tenemos defectos y todos seríamos moralistas hipócritas. Unos un poquito más hipócritas, otros menos hipócritas, pero hipócritas al final. Por eso es tan importante, según lo que el apóstol San Pablo dice en 1 Corintios 15, entender de que este relato que se presenta en los evangelios es verdad. Cristo Jesús se levantó de los muertos. Y en tercer lugar, el apóstol San Pablo dice de que la resurrección de los muertos es importante porque si Cristo Jesús no resucitó de los muertos, ¿podría Él venir por segunda vez? ¿Podría un día venir Él y llevarnos con Él al cielo si no se levantó de los muertos? Nada de lo que la palabra de Dios afirma podría cumplirse más. La resurrección de Cristo Jesús, y el apóstol San Pablo lo va a defender en 1 Corintios 15. Si quieres leer este pasaje en tu casa, es tan bonito. Cristo resucitó de los muertos y es una cosa indubitable. Hoy esta resurrección es la seguridad total del poder de Dios, hermanos. Dios tiene poder, Jesús tiene poder. Esencialmente los cristianos somos personas que creemos que solamente un poder fuera de nosotros sí puede cambiar nuestras vidas, porque vemos que nosotros no podemos más con nosotros mismos. Y ese poder, gracias a la resurrección que está en Cristo Jesús, está hoy a tu entera disposición. Todo gracias a la cruz de Cristo Jesús. Finalmente hubo uno que no estuvo aquel día allí, mirando cuando Cristo Jesús se apareció a sus discípulos.
Él era Tomás. Y Tomás dudaba. ¿Habrá alguien aquí que es como Tomás? ¿Habrá alguien aquí que sabe que tiene que tomar decisiones? Conoce a Cristo Jesús, cree en Él, pero no le quieres entregar tu vida a Cristo Jesús todavía. ¿Habrá alguien así todavía? Entre los discípulos hubo un Tomás. Pero ¿sabes lo que él hizo? ¿Sabes lo que hizo Tomás para terminar de creer? Primera cosa que él hizo. La palabra de Dios dice en San Juan capítulo 20 que Tomás no se alejó de la iglesia. A veces las personas pierden la fe, hermanos. Es natural a veces perder la fe. Te puede pasar, el diablo a veces nos puede atacar de mil formas. Puede hacer que tu familia se destruya, puede hacer que te boten del trabajo, puede hacer que muchas cosas pasen y estés sufriendo, puede hacer que tengas una enfermedad terrible. Y a veces esas cosas te pueden desanimar. Es natural. Le puede pasar a cualquiera. Pero si esto te está pasando, por favor, no te apartes de la iglesia. Aunque sea fuerza de venir acá. No te apartes de la iglesia aunque todavía no sientas que Dios está trabajando en tu corazón. Aunque todavía no hayas visto a Jesús. No te apartes de la iglesia. Tomás permaneció al lado de los discípulos 8 días más, dice la palabra de Dios. Y Jesús no aparecía. Y Tomás decía, si no lo veo no creo. Si no lo veo no creo. Hasta que Jesús apareció de nuevo, dice la palabra de Dios. Hoy todavía Jesús aparece. Jesús aparece cuando nosotros leemos la santa palabra de Dios. Jesús aparece cuando escuchamos un sermón donde se predica la santa palabra de Dios. Jesús aparece cuando nosotros empezamos a ver la naturaleza, el libro de Dios, y vemos tantas cosas tan bonitas a pesar del pecado que existe. Jesús nos habla cuando viene tu hijo y te da un beso. Cuando tu padre, tu madre viene y te da un abrazo. Allí todavía Jesús te está hablando. Y Jesús se quiere aparecer ante ti. Y Jesús se apareció, dice la palabra de Dios. Y cuando se apareció Cristo Jesús, Tomás creyó, rapidito. Aunque Jesús le dijo, ¿has esperado hasta ver, Tomás, para creer? Bienaventurados los que no vieron, pero creyeron. Pero si tú le pides a Dios, Él se va a aparecer en tu vida. Y cuando se aparezca, entrégale tu corazón. Cuando se aparezca, entrégale tu vida. Cree en Él. Cree en Él. Cristo Jesús ha resucitado de los muertos y nosotros hemos resucitado también con Él. ¿Qué vas a hacer ahora? El apóstol va a decir, he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un instante, en un abrir y cerrar de ojos a la trompeta final. Porque sonará la trompeta y los muertos serán resucitados sin corrupción y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal sea vestido de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Pues el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Pero gracias a Dios, quien nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que vuestro arduo trabajo en el Señor no es en vano.